referimos al sistema interamericano cuando hablamos de esos órganos que protegen los derechos humanos en América, son para toda la región. También a los instrumentos jurídicos que regulan a estos dos órganos. En principio tenemos una declaración en materia internacional. Las declaraciones son documentos que establecen una especie de exposición de motivos, de razones por las cuales se pretende proteger algo o se pretende regular algo. En este caso, la Declaración Americana de Derechos Humanos es el primer instrumento en la región que nos dice cuáles son los derechos humanos que deben ser garantizados a nivel estatal, que todos los gobiernos deberían proteger. Después de esta declaración se emitió la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta convención es ya un tratado. A nivel internacional los tratados son los instrumentos más importantes. Las declaraciones no son obligatorias, pero los tratados sí. El hacer una convención fue como el punto culminante, la manifestación más importante de la protección de los derechos humanos en América. Todo este proceso de creación normativa para la protección de los derechos humanos es un proceso que toma un matiz diferente en el continente americano, precisamente porque en la época en que se hace la Convención Americana, varios de los gobiernos eran gobiernos militares. Eran gobiernos que además, como práctica común, violaban los derechos humanos. Por lo mismo, nos queda la certeza de que en aquel momento, cuando esos gobernantes estaban aceptando esta Convención Americana, no tenían la convicción de que iban realmente a cumplir con ella. Estaban pensando que iba a ser un tratado más, que ese tratado, pues bueno, si querían lo cumplían y si no, no. Hay muchos tratados a lo largo de la historia que los gobiernos han asumido y que después no cumplen. Pensaron seguramente que este era uno más de ellos. Afortunadamente no ha sido así. La Convención Americana tiene un reflejo ya en las funciones de sus órganos, los órganos regulados por esta convención. Esos órganos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace un rato nos comentaba el ponente que en Europa no hay una comisión. Efectivamente, ellos solamente tienen un tribunal internacional, un tribunal europeo de derechos humanos. Afortunadamente, eso hace que se reduzcan los tiempos del conocimiento por parte de los órganos internacionales. En el caso de América, se duplican los términos porque un asunto debe ser conocido primero por la Comisión Interamericana y después por la Corte Interamericana si queremos tener una sentencia obligatoria. Porque la comisión es un órgano que no emite sentencias, no es un órgano judicial. Por lo cual, pues qué bueno que ellos llevan la avanzada, ellos van adelante en muchos aspectos, seguramente por la trayectoria especial que han tenido con todo lo que ha sucedido en Europa, en constantes guerras, y pues bueno, sus experiencias los han llevado a buscar soluciones de una manera mucho más eficaz y más rápidamente que nosotros. De cualquier forma, nuestros órganos no están funcionando mal, están funcionando de la mejor manera que en un continente como el nuestro se puede funcionar a nivel internacional. La Comisión Interamericana se crea en 1959, pero la Corte Interamericana empieza a funcionar hasta 1979. Sobre todo porque al parecer los estados no querían tener un órgano que pudiera realmente juzgar a los gobiernos. Imagínense, un tribunal que juzga a los gobiernos por las violaciones que estos cometen con su población. Eso se consideraba como algo que afectaba gravemente a la soberanía estatal. Por ello, lo primero que crean es a la Comisión Interamericana. Va a emitir recomendaciones, no va a emitir sentencias, no juzga propiamente, sino que analiza las posibles violaciones y emite recomendaciones a los gobiernos. Eso sonaba como más ligero, como menos grave, como menos impactante, y por lo tanto, pues bueno, un buen tiempo la Comisión Interamericana estuvo trabajando sola, con base en la declaración y con base en la Convención Americana. Hasta que en 1979 se crea la Corte y entonces sí, hay una instancia, un tribunal que ahora sí se va a dedicar como función principal a juzgar a los gobiernos que violen los derechos humanos en América. Como una manera de ponernos más en contacto con estos órganos, hice algunas anotaciones acá de qué son estos órganos. La Comisión Interamericana está formada
no por representantes de estados, que es algo que debemos tener muy claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de organismos internacionales como es la OEA, la Organización de Estados Americanos, o la Organización de las Naciones Unidas, lo primero que nos viene a la mente es el conjunto de presidentes que llegaron ahí, que llegan a la asamblea, se reúnen y deciden lo que va a ser un asunto y que tendrá seguramente impacto en todo el mundo. Hay representación estatal. En estos órganos, en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana, no hay representación estatal. Esto para que tengamos el consuelo de que quienes van a analizar las violaciones de los estados no son los otros estados, es personal técnico, es gente que sabe de la materia, tanto del derecho internacional como de la protección de los derechos humanos, como de las posibles formas de violación a esos derechos humanos. Y estos técnicos son los que deciden, en el caso de la comisión, si hay violación y entonces emiten una recomendación. En el caso de la Corte no son meramente técnicos, son juristas, es gente dedicada al derecho, normalmente jueces dentro de sus países. Nosotros hemos tenido 2 jueces mexicanos, que fueron primero jueces mexicanos y después fueron jueces en la Corte Interamericana. Son especialistas en derecho y también actúan de manera independiente. Ellos son contratados por la Corte, no son representantes de sus gobiernos. Si no, mal estaríamos, imagínense, el juez mexicano conociendo de un asunto contra México. Bueno, pues seguro que eso no iba a resultar bien, eso no tendría el mayor grado de objetividad, obviamente habría parcialidad. O lo mismo sería el juez mexicano conociendo de la violación del derecho por parte de cualquier otro gobierno. Si tiene que responderle a su propio gobierno, pues su gobierno le diría que ir a resolver, que ir a decir, aunque se tratara de un asunto de otro estado. En este caso, la Comisión Interamericana contrata a personas que saben de los temas que debe conocer esta comisión. La comisión está integrada por 7 personas que duran 4 años en el cargo como comisionados. Como lo decimos en el segundo párrafo, deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. Muy rápidamente, las funciones de la comisión. La Comisión Interamericana no solamente analiza violaciones específicas, es decir, a la comisión podemos acudir cualquiera de nosotros para presentar nuestra reclamación, se le llama también denuncia o reclamación, para invocar violaciones de nuestro gobierno o del gobierno del país americano donde nos encontremos. Pudiera ser que yo me encontrara en Guatemala y que la violación a mis derechos se diera ahí. Bueno, pues entonces, que puede aparecer como el que violó mis derechos es ese gobierno, porque es aquel que realiza los actos que yo estoy invocando como presuntas violaciones a los derechos humanos. Pero imaginemos que, bueno, estamos en México y la violación se ha cometido aquí. Podemos acudir ante la Comisión Interamericana para presentar este asunto y que la Comisión decida si el gobierno mexicano violó o no nuestros derechos. ¿De qué tipo de derechos estamos hablando? Nos referimos a, entre otros, a los derechos protegidos directamente en la Convención, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, entre otros muchos derechos. Pero además se complementa con tratados que regulan de manera específica ciertos delitos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana y la Corte pueden aplicar la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas. La desaparición forzada es una práctica y ahora un delito, incluso un delito ya regulado por nuestra legislación interna, por el derecho mexicano, que señala que quien puede realizar estos actos son órganos del gobierno. Cuando un órgano del gobierno participa en la desaparición de una persona, esto se convierte en algo mucho más grave que un mero secuestro. No es la mera privación de la libertad de esa persona con fines económicos como normalmente sucede en el secuestro. Es algo mucho más allá que conforma incluso un crimen internacional. Y está regulado por un tratado en específico. También ese tipo de tratados que regulan los delitos especiales los puede aplicar la Comisión Interamericana y también la Corte Interamericana. Pero además de eso, les decía, la Comisión también hace otro tipo de cosas.
La comisión prepara informes, es decir, puede hacer visitas in loco, puede hacer visitas a los países en especial con una finalidad específica. En el caso nuestro, de los asuntos más recientes a los que ha venido el grupo de comisionados para investigar qué está pasando con nuestros derechos humanos, un ejemplo lo tenemos en lo que coloquialmente llamamos las muertas de Juárez. En Ciudad Juárez, desde la década de los 90, ha habido muchos homicidios y desapariciones de mujeres que además implican delitos específicos como la violación, la tortura, la mutilación, en fin, un conjunto de actos en contra de estas mujeres. Y la persecución del delito, es decir, la investigación, no se ha dado de la manera adecuada. Por el contrario, tanto a nivel local como en los niveles superiores, incluso a nivel federal, la respuesta de nuestro gobierno no ha sido la adecuada. El gobierno mexicano estuvo mucho tiempo renuente a investigar realmente qué estaba sucediendo en ese espacio de la frontera mexicana con Estados Unidos. ¿Qué pasaba con esas mujeres? ¿Por qué desaparecían? ¿Por qué los cadáveres que aparecían en esas circunstancias, con esas características, con esa extrema hazaña al matar a estas mujeres y violarlas? ¿Qué estaba pasando ahí? El gobierno mexicano no asumía sus obligaciones y por ello, a fines de los 90, la Comisión Interamericana mandó a sus comisionados para acá. Vinieron algunos de estos comisionados previa autorización del gobierno mexicano, para que no creamos, como a veces nos dicen, que se aparecen las instancias internacionales y vienen a violar nuestra soberanía. Cuando aparece un órgano internacional es porque ya previamente le pidió autorización al gobierno mexicano. Y esa no fue una excepción. La comisión le preguntó al gobierno en turno si podrían venir a investigar qué estaba pasando. Han venido más de una vez los comisionados y han emitido informes de lo que ellos ven que ha sucedido ahí o de lo que han podido recopilar de información, tanto con base en la información local, es decir, los testimonios, tal vez también la información en periódicos, en revistas especializadas. También a la gente en general le preguntan qué sabe de todo esto. Y también en otros niveles, es decir, a nivel federal han estado en contacto con la Procuraduría de la República para ver qué datos tiene la Procuraduría. Han intervenido instancias también de otros países. Grupos de investigadores de Argentina, de Suiza, directamente coordinados por la ONU, aparte de los que vienen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La idea el objetivo es ubicar qué está pasando con estas mujeres, por qué desaparecen, por qué las matan. Se ha hablado de que si es el conjunto de personas dedicadas a delincuencia organizada, narcotráfico en especial, que utilizan a las mujeres como una especie de práctica para realizar los actos más grotescos que podamos imaginar, en el cuerpo de alguien que está vivo, en el cuerpo de alguien que está muerto, pero en cuerpos al fin y al cabo, para poder después realizar este tipo de prácticas en otro tipo de personas, no precisamente en mujeres. No se ha llegado a la claridad en la mayoría de los asuntos de desaparición. Aún cuando encuentran el cadáver, a veces ya ha pasado tanto tiempo que no es posible saber exactamente qué pasó con esa mujer. Entonces, bueno, tanto la ONU como la Comisión Interamericana han dado información al gobierno mexicano, han emitido informes, que es otra de las funciones de las que me referí en el caso de la Comisión Interamericana. Han emitido informes la Comisión, en los cuales le ha hecho recomendaciones al gobierno mexicano. Le pide que aplique los protocolos de la manera adecuada, esto es, protocolos para averiguación previa. El agente del Ministerio Público debe seguir un conjunto de pasos para realizar esa averiguación. También se deben aplicar